Saludo cordial, bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional que se emite a través de Deportes Survisión por todas las redes sociales de Survisión Deportes. Estamos en CNC, también a través de Channel Plus para todos los amigos del departamento de Risaralda y el suroccidente del país a través de Channel Plus. Y en las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, Jorge Torres Bedoya. Hoy nuestro invitado, y continuando con esta serie de los que han escrito la historia, de los que han contado la historia, de los que han vivido la historia del deporte en el departamento del Quindío, los periodistas. Pero el caso de hoy no solamente ha sido periodista, porque fue jugador de fútbol, fue atleta, perteneció al cuerpo de bomberos, porque fue concejal, fue diputado, además fue alcalde de un municipio del departamento del Quindío. Y sigue vigente en el periodismo local, el periodismo regional. Le damos la bienvenida a Dos Toques a don Nelson Sabogal Vázquez. Bienvenido, Nelson. Mire, Jorge, a usted y a su empresa y a su camarógrafo, mis felicitaciones amplias, extraordinarias y maravillosas. Qué bueno es saber y tener la oportunidad de conocer cómo ustedes siguen estando en esto de la radio, la televisión y la prensa con tanto deseo, con tanta seriedad, con tanta manera de aportar y con ese deseo de hacer que siempre esta zona de nosotros progrese, se desarrolle, vaya adelante y por lo menos nunca la historia se detenga y se continúa teniendo posibilidades, como hacen ustedes, de escribir y escribir páginas que poco a poco, seguramente en el historial de la vida, van a convertirse en pergaminos misteriosos algunos, en otros pergaminos de gran valor y de inmensa coincidencia. Pues a usted muy amable por esas palabras, y esto que estamos haciendo son semillas que ustedes, don Nelson Sabogal y su generación de periodistas, pues sembraron en nosotros, y se los metió esto en la sangre, como ustedes lo hacían por amor. Me quedé cortico en la presentación, don Nelson. Me faltó decir además que fue presidente de la Liga de Fútbol, fue director del Instituto Departamental del Deporte en el departamento del Quindío cuando se llamaba Coldeportes. Ahora se llama Indeportes, pero cuando él fue director de esta entidad era Coldeportes. Pues vámonos a devolver en el tiempo, don Nelson Sabogal. Me preguntan, y a través de las redes sociales nos están escribiendo, ¿usted es de Armenia, es de Calarcá o es de Córdoba? Mire, voy a responder con una pregunta que le admiré siempre a Maiforero Nogués, que fue mi director en ese Coldeportes Nacional, en esa entidad maravillosa y extraordinaria que manejó él con mucho acierto en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Voy a decirle que May solía decir: yo soy un ciudadano del mundo. Cuando le preguntaban si era colombiano, si quería más de su Colombia la zona montañosa, o si quería más de su Colombia la zona que limitaba con los llanos de Venezuela, porque a él su segundo himno, su segunda identificación, su segundo amor y querencia era un disco de los llanos que aún suena. Soy llanero por experiencia, decía, y por convicción, y soy colombiano porque ser colombiano es un nacer, es una formación y es una ayuda y es una metodología de vida. Yo soy simplemente colombiano, soy simplemente quindiano, región en donde mis mayores vinieron de la parte alta de Cundinamarca, de Pomeque, de Choachí, y también por parte de mamá somos de Antioquia, con el verso aquel que complemento siempre: yo soy una especie de antioqueño con barriga de rolo de pura cepa. Él es Nelson Sabogal Vázquez, y esas palabras sabias, haciendo alusión a frases que determinan de dónde es él. Vamos a tocar temas por poquitos, porque el tiempo en televisión pues realmente se nos acorta mucho. Don Nelson, el periodismo, ¿cómo nace en usted el periodismo, esa pasión de ser periodista? Jorge, esa es una maravillosa y extraordinaria pregunta. Papá, don José Isa Sabogal Acosta, nacido también en la ciudad de Calarcá, pero descendiente de esos rolos que llegaron de Pomeque, Cundinamarca, tuvo la oportunidad de estudiar en Bogotá en el Colegio del Rosario. De ahí vino con sus papás a una pequeña finca que tenían en Santo Domingo. Yendo a Santo Domingo
por la primavera y ahí se establecieron. Después de estudiar en la ciudad de Bogotá en el Colegio del Rosario, le dio por escribir lo que le habían contado y le habían explicado en ese Colegio del Rosario. Y cuando estuvo luego en algunas posibilidades de vinculación con el Colegio Robledo, fue subdirector, jefe de redacción se dice ahora, de un periódico que se llamaba Pluma Joven. Por ahí puede encontrarse en los archivos calarqueños. Pluma Joven, periódico del que era director de lo que se escribía ese señor José Isa Bogal Acosta, que era mi señor padre. Ahí empezó esa venita del periodismo. Vale decir que esos genes son los que empiezan a trabajar y a trabajar, pero tengo algo más por agradarle. Sí. Es que desde el punto de vista Vázquez, estos Vázquez, que son además de una gran familia nacida en el departamento de Antioquia, venida al municipio de Pijao e instaurada en el departamento del Quindío, tuvo gentes que les fascinaba cantar, componer canciones, era como una especie de esos juglares. Mi abuelo Pedro Vázquez Castaño era exactamente una especie de juglar que cantaba, que decía y recitaba canciones, que contaba historias y que además se dedicaba a trabajar la tierra en las calinas que había en ese tiempo en el municipio de Pijao. Por un lado la vena periodística y por el otro lado la vena artística, la vena cultural. Nelson Sabogal Vázquez, pero también mirando un poquitico y averiguando, don Nelson, usted fue deportista consumado, practicó muchos deportes, entre ellos el fútbol, fue un excelente futbolista, además fue atleta. Mire, Jorge, ese sí es un tema bien lindo y bien hermoso. Y además alcancé a ser profesor de educación física en el Colegio Robledo de la ciudad de Calarcá hace muchísimos años, obviamente. Y lo del deporte vino porque en la época nuestra, en la época del Colegio Robledo, el fútbol estaba llenando a borbotones todos los estamentos, los sociales, los económicos, los de posibilidades, los amistosos. Y en el Colegio Robledo había un grupo extraordinario y maravilloso de gentes que jugaban al fútbol, que jugaban al basquetbol, que hacían deporte. Y la idea inicial para vincularlos en el Colegio Robledo de ese entonces a las cosas sociales y deportivas era convertirnos en atletas y participamos en numerosas competencias de esa índole, hasta llegar a ser en el departamento del Quindío, no, mejor en la zona del Quindío porque en ese tiempo no éramos departamento todavía. Era de zona Caldas. Exactamente, fuimos en el departamento de Caldas a hacer segundos en 100 y en 200 metros planos. Que Caldas geográficamente en ese entonces era uno de los departamentos más grandes en extensión y además más poblados de Colombia. Usted también ha sido un hombre muy cívico, le ha gustado colaborar y en su vena también está el apoyar a los demás. Por eso también perteneció al Cuerpo de Bomberos. Mire, la vinculación del Cuerpo de Bomberos fue a través de una serie de hombres cívicos y de personajes cívicos de la ciudad de Calarcá, Roberto Ramírez, Arturo Díaz, una serie de gentes que en Calarcá se habían dedicado no solamente a estar en las entidades, sino a hacer civismo, a aportar su granito de arena en todo lo que fuera mejoramiento, presentación, en hacer unidad con las damas, y el Cuerpo de Bomberos era eso, era una sala de presentación para la ciudad de Calarcá y en donde las damas rosadas y otros grupos distinguidos de damas hacían actividades cívicas a las que obviamente los bomberos estaban vinculados, y por esa razón y la cosa del deporte fui a dar al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Calarcá, primero como bombero voluntario, muchísimos años, y luego en otra época cuando se necesitó de algún apoyo económico también trabajé como bombero permanente. Esto realizando su vida en la ciudad de Calarcá. Su vinculación a la radio, hablemos ya de la radio porque pues esa voz inconfundible, esa voz que aún se escucha en las radios de los departamentos del Quindío, pues lo ha caracterizado siempre, y está esa voz de Nelson Sabogal Vázquez. Pero ¿cómo se vincula usted a la radio? Ya no me deje olvidar, Jorge, el Mono Patiño. Se me olvida cada rato el nombre del Mono Patiño, un dirigente político de la ciudad de Calarcá. Escuchó en muchas ocasiones que el Cuerpo de Bomberos acompañaba al cura Morales de la ciudad de Calarcá a recoger en las veredas, en Santo Domingo, en La Virginia, en Quebrada Negra,
y en todos esos sectores el día de San Francisco iba a hacer recolección para que la feria de San Francisco fuera nutrida, fuera bonita y fuera hermosa. Y entonces, en una pequeña camioneta Willys que él había acondicionado con 2 parlantes, el locutor era Nelson Sabogal Vázquez. Y en ese conocimiento y en ese accionar, el Mono Patiño, dirigente político de Calarcá, un día le dijo a Germán Gómez Ospina, extraordinario y maravilloso periodista de esta región nuestra, que por qué no vinculaban gente a través de La Voz de Calarcá, gente pero de Calarcá, y que viviera y que se sintiera orgulloso de la emisora. Y don Germán le respondió: usted tiene toda la razón, consígame un candidato, tráigamelo. Conversamos con Cecilia Latorre Mejía, que era la dueña del establecimiento, y así empezó mi vinculación a La Voz de Calarcá. Bueno, pero inicialmente supongo, como empezamos la gran mayoría que hemos hecho radio, ayudando en los controles, ayudando a contestar las llamadas. Obviamente, usted y yo sabemos toda esa historia y ese telemaneje, Jorge, cómo es que realmente aprendimos y nos iniciamos. Yo me inicié de igual manera, ¿sí?, en La Voz de Calarcá. Me contrataron inicialmente en La Voz de Calarcá para que distribuyera la correspondencia, para que llevara las facturas y para que estuviera atento a otras necesidades que se tenían en la empresa. Pero que mientras hacía eso, Germán dijo: usted debe estar atento para que aprenda cómo se maneja la consola, cómo se colocan los discos, y de pronto más adelante cómo se anuncian los discos, cómo se habla, y más adelante después, cuando hablemos en esa superación que usted quiere tener y que parece que desea tener y prosperar en esto, nos ponemos a escribir, a conversar, a dialogar. Y ya había él también dicho, como lo he dicho yo siempre, había serie de libros, de conocimientos y personas con las que se podía trabajar para consultar y superarse. Él es Nelson Sabogal Vázquez y estamos salpicando por etapas de su vida. Hablamos de su participación en los bomberos, de su participación como futbolista, como atleta, de su llegada a la radio, gracias al Mono Patiño, como él lo indica, gracias a Germán Gutiérrez Peláez, como él lo indica, Germán Gómez Ospina, gracias a Cecilia Latorre. ¿Cómo no? A todos ellos él llegó a la radio y ahí está vigente con nosotros. Vamos a hacer una pausa, estamos a 2 toques con Nelson Sabogal Vázquez y vamos a tratar en nuestra segunda parte del programa temas importantes: cómo llegó a ser alcalde de un municipio en el departamento del Quindío, cómo llegó a ser narrador de fútbol, además cómo llegó a ser diputado de la Asamblea en el departamento del Quindío, además de concejal, porque también su vida política pues la ha vivido Nelson Sabogal Vázquez. Además, algo muy importante, el porqué de Chola. ¿Qué es eso de Chola? Ya regresamos, estamos a 2 toques. Greenlight, innovamos pensando en ti. Somos distribuidores de cúrcuma, jengibre y líneas de té exclusivas. Encuéntranos en Armenia a través de nuestro representante Javier Mondragón Céspedes. Teléfonos 748-7560 y celular 314-775-0356. Fruver El Diamante, frutas y verduras frescas de la mejor calidad. Pollo campesino, servicio a domicilio gratis. Celulares 321-618-4449 y 316-404-0700. Barrio Manuela Beltrán, Manzanaí, número 4. Si no sabe conducir, ahora lo imposible se hace posible. Aprenda a conducir bien con el Centro de Enseñanza Automovilístico NASCAR Sport. Curso teórico y práctico para obtener licencias A1, A2, B1, C1, con los nuevos reglamentos del Ministerio de Transporte. Curso completo de conducción para validación de licencia o recategorización para todas las categorías. Obtenga su licencia de conducción con precios asequibles. NASCAR Sport. Centro de Enseñanza Automovilístico. Calle 13, 1437, a media cuadra del Parque Sucre, en Armenia. Continuamos a 2 toques hoy con nuestro invitado especial, Nelson Sabogal Vázquez, hombre que ha escrito la historia
que ha vivido la historia del deporte en el departamento del Quindío, que aún sigue contando las noticias, que aún nos sigue diciendo qué es lo que pasa en nuestra región del país. Además, hombre que también emite conceptos sobre el desarrollo político, social, cultural de este departamento. Un hombre muy escuchado por los entes políticos y por la comunidad en general. Nelson Sabogal Vázquez, ¿cómo llega usted a ser uno de los más importantes narradores de fútbol del departamento del Quindío? Años muchos atrás, La Voz del Comercio, que era de RCN, celebraba uno de sus aniversarios. Habían mandado periodistas de la ciudad de Medellín, porque en ese tiempo la Radio Grande se hacía desde Medellín, y habían enviado también personajes desde Nueva Granada, en la ciudad de Bogotá. 3 designados exactamente para escribir la historia. Mucha parranda, mucho jolgorio, como somos siempre los quindianos, haciéndole fiesta a quienes habían venido. Se pasaron de copas la noche de presentar los escritos, en ese tiempo los libretos, para 2 horas de transmisión nacional a través de Voz del Comercio. Nelson Sabogal Vázquez, conocido ya, porque habíamos tenido con los compañeros mucho que compartir. Fuimos a hablar con el gerente dueño de La Voz del Comercio, y él con mucho respeto solicitó a don Efraín Castro López, que era el gerente de Radio Ciudad Milagro, donde estábamos exactamente en ese tiempo, para que le prestara a Nelson Sabogal Vázquez con el fin de contribuir en algo, de hacer una serie de libretos que eran para cubrir exactamente de 25 años de historia de esa empresa extraordinaria y maravillosa. Y así lo hicimos. Y estuvieron bien los libretos y mejor el trabajo. Y digo, sin dármela de nada, absolutamente de nada, que estuvieron bien, porque Alberto Piedrahíta Pacheco y el Padrino y otros locutores que habían venido de la ciudad de Bogotá leyeron las 2 horas los libretos escritos por mí, y la calificación fue aceptable, y el aplauso y las felicitaciones y el reconocimiento de los personajes involucrados. En ese tiempo entonces empecé a ser parte de otro grupo arriba, de otro grupo extraordinario y maravilloso de lo que es la radio, y que une y que difunde y que le da a uno la posibilidad de conocer personajes, de estar en un escalón más arriba de lo que es el escalón de provincia, escalón extraordinario y maravilloso, porque los mejores periodistas, las más extraordinarias voces y los más inteligentes conocedores de toda esta cosa de la radio y la televisión son exactamente gentes nacidas en la provincia, superadas, con manos amigas, como Nelson Sabogal Vázquez, que tuvo a Alberto Piedrahíta, a Iván Zapata en la ciudad de Medellín, a el otro narrador de ciclismo extraordinario que fue Darío Álvarez, y a otros personajes de la Radio Nacional que nos tendieron la mano y nos ayudaron para ir, por ejemplo, después de esos Juegos Nacionales, a narrar y a tener la oportunidad de narrar en el fútbol nacionalmente esos partidos, y luego de ir a la ciudad de Medellín en una pelea entre Darío Álvarez y Rubencho, para darme a mí la oportunidad de ir a Medellín con la venia de Cecilia Latorre, y Rubencho ir a la ciudad de Bogotá, porque definitivamente tuvieron que llevar al Padrino para completar ese extraordinario grupo maravilloso de narradores de las cosas del deporte. ¿Cómo le parece? ¿Qué voces para uno deleitarse escuchándolos? Eso significa que los retos que le ha impuesto la vida y que él se ha impuesto, pues no le han quedado pequeños. Se traza una meta y hasta que no la logra, pues no da el paso siguiente. Es la enseñanza que don Nelson Sabogal Vázquez ha enseñado a toda esta generación de periodistas que estamos por debajo de él, aprendiéndole cada día más. Lo picó el bicho de la política. Llega a la política. La misma radio. Fue la misma radio, la misma radio que lo llevó allá. En la ciudad de Calarcá, el director del noticiero de La Voz de Calarcá, maravilloso y extraordinario,
una empresa que nació en provincia, más en provincia que ser de Armenia, sino ya de otra provincia más cercana a Calarcá, dirigida por Germán Gómez Ospina, y allí Cecilia Latorre Mejía, que en paz descanse, que está en el cielo, y don Martiniano Montoya tuvieron la oportunidad y la sinceridad de decirle un día a Germán: queremos hacerle a usted un homenaje político, porque ellos dos eran los jefes políticos de la ciudad de Calarcá y de parte del departamento del Quindío. Queremos hacerle un homenaje a usted, Germán, queremos ofrecerle a usted un renglón que nos encabece el consejo de la ciudad de Calarcá para estas elecciones. En 2 o 3 veces Germán se negó rotundamente. Germán Gómez Ospina no quería, había sufrido mucho con la cosa de la política, con la violencia política, con algunos sinsabores, inclusive de índole personal, y no quiso aceptar absolutamente nada. Pero en la cuarta, que fue la vencida, sí, ya Germán se decidió, inclusive pues ¿para qué me iba a pedir a mí ninguna autorización? Y le dijo a Lucely García de Montoya y a don Martiniano, en la sala de redacción del noticiero, les dijo: si me quieren hacer un homenaje a mí, háganle el homenaje al partido, háganme el homenaje a mí, háganle el homenaje al Partido Liberal, háganle el homenaje a toda esta cantidad de gente, y nombren a Nelson Sabogal Vázquez en el consejo de la ciudad de Calarcá como miembro de ese consejo. Y así fue la suerte, como tú dices, y así fue la suerte. Se hizo la lista de consejo, y entonces Lucely García de Montoya, yo digo que no fue en un acto democrático porque no puedo meterme en mentiras, sino que ella ordenó y dijo: en el segundo renglón de esta lista va Nelson Sabogal Vázquez, porque yo necesito ir de primera para hacer una cantidad de recolección de votos en esta región. Y así sucedió. Y de ahí en adelante, en 10 ocasiones más, Nelson Sabogal Vázquez fue miembro del Consejo por el Partido Liberal en la ciudad de Calarcá. En 8 ocasiones encabecé la lista del Partido Liberal, y en 2 ocasiones, contando con la primera, fui segundo, porque Lucely García tenía necesidad de encabezar la lista a ese consejo. Ese es el bicho de la política que picó a don Nelson Sabogal Vázquez siempre por el Partido Liberal. ¿O alguna vez su sangre ha cambiado de color? Nunca, absolutamente nunca. Estuvimos sí con el Partido Liberal, pero en el MRL. Pero liberal. Exactamente. De bases liberales. Que era la facción exactamente revolucionaria del Partido Liberal. Sí, señor. Bueno, ¿cómo llega usted a ser alcalde? Porque usted fue alcalde de un municipio al sur del departamento del Quindío. Ya ahí interviene lo otro. Ya la radio en la política y la política en la radio, y de nuevo en la política. Eber Antonio Melo era alcalde del municipio iba a ser. Eber Antonio Melo Campo iba a ser alcalde del municipio de Circasia. Pero no sé por qué todas estas cosas se enredaron, y entonces Eber Antonio Melo fue nombrado secretario del Consejo de la ciudad de Calarcá. Eber Antonio Melo era mi compañero. Hace tiempo que murió también Eber Antonio, un extraordinario y maravilloso señor, y entonces Eber fue a dar de nuevo como alcalde al municipio de Córdoba. Y entonces se necesitaba Eber Antonio Melo Campo como secretario del Consejo de la ciudad de Calarcá para dirimir una cantidad de circunstancias que había. Y se determinó entonces que había que traer a Eber Antonio Melo para la ciudad de Calarcá como secretario del Consejo Municipal, y en esa vacante del municipio de Córdoba nombrar a Nelson Sabogal Vázquez, que ya era querido en el municipio de Córdoba, con muchas amistades, con muchas querencias y con muchas posibilidades de hacer una buena administración. Y así lo decidieron Lucely García, el médico del municipio de Circasia, y Rogelio González Ceballos, Ancísar López y otros dirigentes del Partido Liberal. Hubo unanimidad de conceptos políticos, pero además unanimidad de conceptos de la comunidad. Exactamente. Fue bien aceptado su nombre. ¿Qué gobernador le dio el...? Rogelio. Era gobernador del departamento. Rogelio, gobernador del departamento.
Allí fue alcalde del municipio de Córdoba Nelson Sabogal Vázquez. También pasó por la Liga de Fútbol del Quindío, pasó por el Instituto del Deporte en este departamento, en el Quindío, cuando se llamaba Coldeportes. Coldeportes Nacional, sí. Y creo, si la memoria no me falla y si mis datos no me fallan, fue el creador de los campeonatos campesinos. Bueno, ese era un ordenamiento nacional. Sí. Aquí los impulsamos. ¿Y sabe por qué, Jorge? Porque teníamos una gran experiencia. En el departamento del Quindío, en la zona del Quindío, cuando éramos departamento de Caldas, Germán Gutiérrez Peláez y otros periodistas deportivos habían empezado a darle duro a la organización campesina deportiva. Y se habían inventado las caravanas deportivas, además, que se hacían en Armenia, en Calarcá, en Montenegro, en Quimbaya, y que luego se hicieron entre el departamento de Risaralda, entre Pereira y Armenia, e inclusive en otros departamentos vecinos como el departamento del Tolima y el departamento del Valle. Y como sabían en Bogotá que teníamos esa experiencia y conocíamos esa manera, ya entonces con Carlos Julio Villamil, con Jairito Berrío, y con Javier Osorio Alarcón, extraordinario y maravilloso periodista además, hicimos lo pertinente y arreglamos y aportamos demasiado a eso del deporte campesino, hasta llegar a formar una selección que fue en 2 ocasiones importantísima, la selección campesina de fútbol, campeona nacional, no. Y en una segunda instancia bicampeona del fútbol nacional. Que eran verdaderos trabajadores del campo, eran verdaderos campesinos de esa selección. Cerrando nuestro programa con Nelson Sabogal Vázquez, y se nos quedan muchos temas para tratar de esta maravillosa vida profesional que él ha tenido, me preguntan a través de las redes sociales, ¿por qué Chola? ¿Qué es Chola? Eso sí que es una historia extraordinaria y maravillosa. Don Gonzalo Gutiérrez, un extraordinario profesor del Colegio Robledo de la ciudad de Calarcá y del departamento del Quindío en otros establecimientos, era el jefe de grupo. Y en un día de clases, cuando un profesor no había podido ir a establecer la clase pertinente, nos dejó un instante, salió a un servicio de esos que no pueden hacer nadie sino nosotros mismos, y se demoró poco y entró. Y cuando entró, el Nelson Sabogal Vázquez le había tirado un pequeño frasco a un pelado que había entrado a mitad de año, al año tercero de bachillerato de ese tiempo en el Colegio Robledo. Y el frasco era un frasco verde pequeño que don Belisario Ospina compraba en la ciudad de Calarcá a 1 centavo a quien fueran a llevárselo. Y yo, Nelson Sabogal Vázquez, recogía en todo el colegio esos frascos para ir a vendérselos posteriormente a don Belisario. Recogió mi profesor el frasco con el que habíamos molestado la quietud del alumno, del nuevo alumno, y digo, deja de poner quejas, ponerlo así como dice ese frasco. Y la campaña era Cholagogue Indio de Osgud, para prevenir la feria de la fiebre amarilla en este país colombiano. Y así, de manera inmediata, quedé bautizado, porque ese tercero era la fábrica de los más extraordinarios, misteriosos y aprovechados estudiantes de ese tiempo del Colegio Robledo de la ciudad de Calarcá. Y poco a poco, la cosa del apócope, como claro, Cholagogue Indio de Osgud era tan largo, se fue acortando, comprimiendo hasta que la gente llegó a decir que era más cómodo decirle simplemente Chola. Y eso fue tan divertido, tan extraordinario y maravilloso, y a mí todavía me gusta, porque la gente en Calarcá, cuando empezamos en la cosa de la radio, no preguntaba, ¿verdad que ese señor Nelson Sabogal que habla en La Voz de Calarcá lo llaman Chola? Sino, ¿verdad que Chola se llama Nelson Sabogal? El famoso Cholagogue. Bueno, finalmente, don Nelson, y agradeciéndole por estar con nosotros, que actualmente, ¿qué le entristece de la situación que se vive actualmente? Haber conocido tanta gente tan linda, tan experimentada, tan capaz, tan supuestamente seria en este departamento nuestro, y ver de qué manera se han enredado las cosas administrativas, especialmente las cosas de la política, que han permitido la aparición de una cosa de obstáculos que nos han llegado a casi que estar en la miseria.
de un departamento pujante, extraordinario, sensacional en el país. Hemos descendido y descendido hasta pensar que solamente con personas de otros lares y de otras latitudes vamos a ser capaces de superarnos, y la poca ayuda de las mismas gentes del Quindío para las generaciones nuevas, para los hombres y mujeres que tenemos aquí todavía y que están en formación y que son dignas y que merecen todo el apoyo pertinente, porque en ellos están basadas exactamente las esperanzas de superación. Eso me entristece, saber que en vez de avanzar hemos hecho lo del cangrejo, un paso para adelante y 3 pasos para atrás que nos funden en estos ciernes de infinita irresponsabilidad. Pero pues también cuando hay tristezas también hay mucha esperanza. ¿Qué le da alegría? ¿De qué se siente orgulloso, satisfecho? Me siento orgulloso y me da inmensa alegría de saber que hay gente joven, que ustedes están tomando la representación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del mantenimiento de las comunicaciones, de la educación, de la cultura, y que algún día vamos a tener la oportunidad de volver a retomar el hilo de la historia, vamos a tener la oportunidad de volver a decir con orgullo infinito: somos quindianos, somos colombianos, somos gentes de bien y somos gentes honradas y extraordinarias. Somos gentes de bien, somos gentes honradas y extraordinarias. Don Nelson Sabogal Vázquez, nuestro invitado hoy, a Dos Toques, o Chola, como popularmente se le conoce a este hombre de la radio, de la política, de la comunidad y del periodismo. Pues don Nelson, muy amable por habernos acompañado aquí a Dos Toques. No, al contrario, a Dos Toques. Mis felicitaciones a ustedes, los hombres que manejan este sistema, mis felicitaciones, y que ojalá tengan una durabilidad inmensa y que todo lo que hagan en cada programa aporte, y que sea la oportunidad de tener una nueva Ciudad Milagro, un nuevo departamento del Quindío y por qué no inclusive una más amplia y extraordinaria democracia en este país. Nelson Sabogal Vázquez, nuestro invitado hoy a Dos Toques. A ustedes por la atención, mil gracias. A los amigos de las redes sociales, de Survisión, de Deportes Survisión, del canal de YouTube Jorge Torres Bedoya, de Channel Plus, de CNC, un agradecimiento sincero por haber estado con nosotros. Más adelante, otro invitado especial aquí en A Dos Toques.